Vamos a iniciar con la conferencia de la doctora Sandra Molina. Ella es nuestra directora técnica de inocuidad e insumos agrícolas del ICA, y la doctora Sandra nos va a hablar del enfoque de inocuidad en la regulación agrícola, experiencias en implementación de SGA y ofertas de bioinsumos. Les cuento que la doctora Sandra es ingeniera agrónoma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Tiene una maestría en fitopatología de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ingresó al ICA en octubre de 1996. Tiene una experiencia de 26 años en diagnóstico en campo y laboratorio de patologías fitosanitarias. Ha trabajado en la generación de políticas nacionales en prevención, detección, cuarentena y erradicación en materia de sanidad vegetal. Actualmente, como les dije, es la directora técnica de inocuidad e insumos agrícolas del ICA, y además también es la artífice de que hoy se haya podido realizar esta rueda de prensa, porque en su área es donde se adelanta ese registro a estos productos. Doctora Sandra, buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. El último día, un día que fue importante para la dirección con este anuncio de este fertilizante orgánico mineral. Acá aprovecho para hacer una aclaración. No es un biofertilizante, lo que pasa es que en esto del bio, el orgánico, utilizamos como muchas generalidades. Es importante para la comunidad, importante para el ICA, esta nueva visión que se está haciendo, y más con un cultivo que pues ha sido muy cuestionado. Pero es un orgánico mineral que igual sigue siendo muy importante y como que marca una nueva historia en el registro de fertilizantes que hacemos en la dependencia. Más que hablar de qué hacemos en la dirección, quisimos mostrar cómo desde el ICA contribuimos a la inocuidad. ¿Cuál es nuestro trabajo detrás de hacer un registro? Es también contribuir a la inocuidad, a la seguridad alimentaria, poniéndonos también en el lugar de que somos consumidores, porque es la mirada que tenemos que hacer. No siempre la regulación, sino también soy consumidor, también tengo que, para mi familia, para mis hijos. Bueno, quería presentar estas preguntas. Ayer fue un día un poquito como cuestionado, de que no había que tener calidad, que hacemos registros, pero entonces, además fue importante, como decía, este último día, con estos anuncios para la dirección, para el ICA, y una de las preguntas, ¿por qué lo dejamos para el último tema? Como ustedes ya vieron en los anteriores días, empezamos a hablar de sanidad vegetal, de epidemiología, de la importancia de las semillas, y cuando tenemos un excelente suelo, tenemos medidas preventivas, sabemos qué plaga es la que se nos presenta en el cultivo, cuál es como la tolerancia que le puedo tener a esta plaga. Cuando tenemos todo esto tan completo, muchas veces no vamos a necesitar de insumos, y insumos que desde como lo vemos y se ve a nivel internacional, que son los fertilizantes, los plaguicidas, los bioinsumos. Si yo puedo gestionar mis recursos en la finca, si puedo utilizar mis residuos de cosecha, muy seguramente no va a depender. Desafortunadamente, pues tenemos unos cambios de climas, unas plagas, cuando tenemos unos monocultivos que empiezan a cambiarnos las condiciones, suelos que no los hemos cuidado, entonces empezamos a tener que depender de estos insumos. ¿Por qué registrar? Como decía nuestro gerente, una de las misiones, actividades que hace el ICA es el control técnico a la producción y a la comercialización de insumos. ¿Y cuál es la mejor forma de tener ese control? Pues registrándolo, teniéndole una trazabilidad, saber en dónde está, en la medida que podamos, en dónde están en qué canales de comercialización, y esa es, no es para promocionarlo, no es, necesitamos tener un control técnico, y esa es nuestra misión en la dependencia.
¿Cómo ubicamos los insumos dentro del manejo integrado? Entonces acá viene ese conocimiento que ahora queremos como llevar más al agricultor, cuándo lo tengo que utilizar, no porque culturalmente lo hacíamos, porque en la región se hace así, que yo aplico 10 veces porque esa es la norma, no. Tener ese conocimiento, primero pensar en un manejo integrado, en la sanidad, en todo lo que nos han explicado nuestros colegas, en las conferencias que hemos escuchado. Entonces es ese enfoque como amplio de compromiso, de conciencia, y que a través de sanidad vegetal especialmente, pero pues vamos toda la sugerencia, queremos llevar a nuestros agricultores y a través de nuestros funcionarios en las regiones, llevar el conocimiento, poder expandir esto y que podamos realmente tener esa seguridad alimentaria. Manejar problemas o gestionar recursos, pues finalmente es eso, tenemos es que gestionar recursos y no llegar al final a manejar problemas, y esperemos que en unos años podamos estar contando otra historia de un buen trabajo y de verdad que está llegando el conocimiento y hay conciencia en nuestros agricultores y en todos los que tenemos que ver con esta parte del agro. Bueno, esto... Bueno, los temas que queríamos mostrarles desde nuestra dependencia, la inocuidad, que va muy unida con la seguridad alimentaria, y los bioinsumos que están tan de moda. Entonces, vamos con la inocuidad. En Colombia y en el ICA, desde el 2007, toma mucha fuerza hablar de inocuidad. Entonces, no solamente para las autoridades, sino para los consumidores, empezamos como a oír muchísimo de inocuidad. Pero no necesariamente, o sea, pero no todo se tenía que limitar a un marco normativo, sino a poder entender qué es esa inocuidad, cómo la podemos obtener, compromiso, conciencia de todos los actores en la cadena. Entonces empieza hacia la producción primaria, que es la que tiene como la competencia el ICA. Y el ICA entonces empieza a gestionar proyectos y empieza a desarrollar su primer marco normativo que sale en el 2009, que es hacia las buenas prácticas agrícolas. Con unas buenas prácticas agrícolas vamos a poder tener esa inocuidad y finalmente tener esa seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué es esa inocuidad? Ayer hablaban de las medias. Mis medias son inocuas, pues a mí no me hacen daño. Entonces, la inocuidad es eso, lo que yo, pues no, las medias no me las voy a comer, pero la inocuidad es eso, es que lo que yo me coma, lo que yo prepare, no me haga daño. Y que con esa inocuidad, con esas buenas prácticas y con toda esa gestión de recursos y de herramientas, yo pueda tener y todos podamos tener acceso a alimentos sanos y de manera permanente. Entonces, volvemos a las buenas prácticas agrícolas como que es el pilar, y a través de eso es que podemos certificar la inocuidad en la producción primaria. Entonces, en estos 14 años desde que empezamos a hablar de inocuidad y generamos el marco normativo, se han certificado más de 10.000 predios. Actualmente el trámite se hace en línea, es a través de la ventanilla única. Estamos mirando que se simplifique más y se pueda tener como un acceso más real, es voluntario. A veces el agricultor, o hay como la idea de que acceder a las buenas prácticas agrícolas es difícil, a esa certificación, pero a veces es más por desconocimiento, porque creemos que hay que hacer unas inversiones muy grandes, pero pues realmente no es de esa manera. Especialmente ahora estamos haciendo campañas con estos cambios que hay, de que hay que llegar más cerca del campo para que podamos llevar esta información. También hemos hecho modificaciones a nuestra norma. Inicialmente se priorizaron las hortalizas, lo de consumo en fresco, pero incluso ya tenemos viveros y venimos ampliando porque cada vez llega más el conocimiento y entendemos qué son las buenas prácticas agrícolas, qué es la inocuidad. Los componentes importantes que nosotros evaluamos cuando hacemos esta certificación, entonces están
las áreas de instalaciones que solamente no son donde se produce, sino también donde se acopia el producto cosechado, el área para los trabajadores, porque si todos estamos bien, también los trabajadores, sus espacios, todo va a estar muy bien. Un componente ambiental que está relacionado con el agua, con el suelo, con la protección a los polinizadores y el manejo de residuos. Material de propagación, como ustedes ya vieron, desde ahí parte todo. Cuando tengo un material, se permite bajo esta norma que el productor lo pueda propagar en su finca o que lo compre en lugares autorizados. La protección de cultivo, volvemos a los insumos, que sea solamente cuando yo lo necesite, a tener ese conocimiento en qué momento y con qué herramientas lo voy a proteger, a controlar. Tenemos siempre que optar por unas herramientas biológicas antes que las químicas. El personal, todo lo que tenga también que ver con protección hacia el personal, la trazabilidad de todos nuestros procesos dentro de la finca. Cuando les hablaba que no necesariamente las inversiones tenían que ser tan altas, acá tenemos un ejemplo donde tenemos los insumos, los tenemos muy diferenciados, los tenemos bajo llave porque son peligrosos, plaguicida, mata, veneno, pero tampoco, pues hay que hacer como consecuente, ¿no? Muy coherente, lo tengo que tener, la persona que los maneja tiene que tener conocimiento, hay que hacer un uso responsable. Los bioinsumos, no por ser bioinsumos necesariamente son absolutamente no tienen riesgos, no tienen peligros, también los tienen. En sus preparaciones tienen un componente bastante, a veces puede ser complicado cuando tenemos patógenos, un crecimiento exagerado dentro de esos productos también nos pueden ocasionar riesgos a la salud. Entonces todo eso es muy importante, la trazabilidad de todos los procesos, de todo lo que tenemos ahí. Las señalizaciones, ¿no? Periodos de reentrada, en tanto que se trabaja, todo esto, toda esta comunicación está en las etiquetas de los productos que registramos y eso es lo que se busca, que la persona que los manipula y que cualquiera que pueda acceder al producto tenga esa comunicación de riesgo y de peligro en las etiquetas. Estas entidades, como tenemos acá, Ministerio de Salud, acá en Colombia, Ministerio de Ambiente, y a través de sus entidades, Ministerio de Salud con el Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Ambiente a través de la ANLA, Ministerio de Agricultura con el ICA, son como el componente importante también para el registro de estos insumos. En plaguicidas requerimos de unos vistos buenos que da tanto Instituto Nacional de Salud como la ANLA para poder tener el registro de un plaguicida. Igual nos sucede con algunos bioinsumos e incluso con algunos fertilizantes, también hay un componente donde a veces requerimos un concepto ambiental y de salud. Entonces siempre tenemos que estar de la mano con estas entidades asegurando inocuidad. El Códex, Colombia se rige por los parámetros que determina el Códex en límites máximos de residuos de plaguicidas. Entonces, pero no podemos olvidarnos de la EFSA, es la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa, porque si exportamos productos también tenemos que regirnos a los parámetros de ellos, igual que a USDA. Entonces, si exportamos también tenemos que regirnos por los límites que ellos nos impongan. Entonces tenemos que trabajar no solamente pensando en nuestros productos, sino también en productos a nivel internacional. Ahora vamos, ya que hemos hablado de los plaguicidas, y no los estoy promocionando, que todo puede ser, pero los registramos y son herramientas que también tenemos que utilizar en algún momento dentro de estos monitoreos. Entonces, cuando empezamos a hablar también desde la dependencia, se ha hecho un trabajo y fuimos pioneros en la implementación del sistema globalmente armonizado SGA. Ese sistema globalmente armonizado SGA es un sistema de clasificación y de etiquetado de sustancias químicas en las cuales entran los plaguicidas
Y lo que buscó la comunidad andina, porque nosotros para plaguicidas nos regimos bajo esa norma supranacional, es armonizarnos a todos los movimientos mundiales, y mundialmente esa es la clasificación. ¿Qué hace esa clasificación en su etiquetado? Lo que hace es comunicar riesgos y peligros de una manera mucho más clara. Entonces la comunidad andina empieza también a trabajar en esa norma, y el ICA y Colombia pues empieza a trabajar. Acá era donde les quería mencionar nuestra última norma vigente, es la resolución 1580 del 2022, y además tiene un componente de simplifica, que es unos trámites en línea en los que todavía estamos trabajando. No todo es perfecto, estamos construyéndolo, lo que nos agiliza mucho más los trámites. Y tienen esos componentes, como ustedes ven, el ICA solamente tiene competencia sobre la eficacia agronómica, pero no puedes conocer los riesgos que pueda tener para el ambiente y para la salud. Entonces volvemos al sistema globalmente armonizado. Esto era antes del 2019, donde hacemos esos cambios y adoptamos el nuevo manual andino. Entonces, si ustedes pueden ver esta etiqueta, es un poco complicada. Entonces, no, como mucha información, mucho que es peligro, como muchas categorías, si es nocivo, es algo como que de pronto confundía. Entonces, eso es lo que busca la comunidad andina, y dice, no, bueno, en esta norma de plaguicidas vamos a adoptar el sistema globalmente armonizado, porque tenemos que comunicar los peligros y los riesgos de una manera muchísimo más clara, que se pueda entender, y que esta clasificación también iba muy hacia el humano, que si tengo una intoxicación, que si tengo algo dérmico, pero dejábamos como de un poquito de lado el ambiente y los riesgos físicos. Entonces, esto llegaba a alguna confusión. Entonces, la forma en que se comunica esto es con pictogramas, y la información tiene que ser mucho más clara, tiene que ser como de impacto, que cogemos una etiqueta y decimos, oh, sí, aquí dice esto, es peligroso o es nocivo, y eso es lo que busca, y con esta nueva norma. En Colombia se hizo como una gradualidad para hacer esto, 5 años, y obviamente todo esto va aportando a inocuidad. Entonces, hablando de los peligros y los riesgos, esas comunicaciones. Entonces, el peligro es algo que me pueda causar daño. Si yo veo un tiburón allá en el mar, es peligro. Pero otra cosa es que yo me meta a nadar con el tiburón, y además no es dentro de 5 minutos, sino es que me quedo 1 hora. Entonces, ahí va cambiando. Entonces, los peligros, cuando se estiman como riesgos, empiezan a cambiar, y ese grado de exposición. Entonces, eso también es lo que se debe de tener en cuenta en estas clasificaciones, esa exposición y el riesgo. Entonces, esta es la nueva etiqueta. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Es mucho más fácil. Ese color azulito ahí es una categoría 4, donde uno dice es un producto muchísimo menos tóxico. De hecho, ahí ya queda la atención, solamente es atención, y cuando tengo ese atención es que definitivamente es solamente nocivo para ambiente en cuanto a riesgos físicos y para la salud. Pero cuando ya así un producto sea categoría toxicológica 4, que se supone que no es tan tóxico, pero sí me genera peligros y riesgos para el ambiente, o es un producto súper inflamable, empieza a tener un cambio, porque ya es de peligro. Entonces, esto es un tema bastante profundo, pero pues es mostrando cómo hemos hecho cambios, cómo hemos adoptado esa normatividad y cómo vamos trabajando en pro de la inocuidad. Otro de los cambios que tiene esta normativa supranacional y que la adopta el ICA y la desarrolla es la determinación de los periodos de carencia. Esto es bien importante porque antes los periodos de carencia se determinaban bajo literatura, era lo que teníamos, pero en este momento igual se dio una gradualidad de 5 años para que estos periodos de carencia se desarrollen en condiciones locales.
Entonces, mínimo se pide en 3 localidades y es tratando de contemplar, y siempre bajo el escenario más crítico, la mayor número de aplicaciones, porque tenemos que ser reales. O sea, por más de que mi etiqueta dice se aplica 2 veces, nuestros agricultores los aplican 20 porque sale el sol, porque llueve, porque de pronto, porque viene el fenómeno del niño. Entonces, eso era lo que buscábamos. Cuando hacemos esto, tenemos una información mucho más real del tiempo de degradación de un plaguicida. La metodología que nosotros determinamos era curvas de declino que nos permite ir viendo en el tiempo cómo se va degradando el plaguicida, y es muy diferente en una zona andina como en una zona de los llanos, y la idea es que podamos cruzar toda esta información y tener unos periodos de seguridad mayores. Desde el último, que es el periodo de carencia, es el tiempo desde la última aplicación hasta cosecha y que podamos consumir los alimentos. También importante en esto de los periodos de carencia es que también nuestros productos de exportación pueden tener estos límites, por ejemplo, si van para Europa, si van para Japón, y se les permite que eso quede dentro de la etiqueta y va en las recomendaciones de uso. Bueno, acá mostrando de nuevo cómo, a pesar de cuando son inflamables, que estos son como los pictogramas. Creo que ahí quedó un poquito cruzadas las diapositivas, pero bueno, estas son las nuevas etiquetas que vamos a ver ahora. En este momento encontraremos en el mercado como 2 tipos de etiquetas porque estamos en un periodo de transición. Pero al final del 2024 solo vamos a encontrar la última, que es la que se adopta al sistema globalmente armonizado. Esta última también muestra esto, es un producto categoría toxicológica 4, lo que les mencionaba, sin embargo es peligroso para el ambiente y es inflamable, entonces tiene la palabra peligro. Acá es donde nuestras etiquetas vamos a encontrar los periodos de carencia, los periodos de reentrada. Acá el periodo de carencia es de 1 día, hay excepciones en los que se les solicita estas determinaciones de periodos de carencia. Y ahora entramos en un tema de moda de los bioinsumos. La importancia, estos bioinsumos, como decía también, estos también se tienen que producir con inocuidad. Obviamente son productos que son obtenidos de la naturaleza, esa es la clasificación que tenemos y la cual también nuestras normativas están bajo también todas estas normas internacionales, siempre buscando armonizarnos, porque si se los aplicamos a nuestros productos de importación por muchas certificadoras, necesitamos que estos también tengan estas armonizaciones mundiales. Bioinsumos pues son obtenidos de la naturaleza, aportan al suelo, mejoran estructuras, nos ayudan a mejorar las calidades del suelo, a promover crecimiento, son controladores también de plagas, menos nocivos, más amigables con el ambiente, no se consideran bioinsumos las toxinas, los productos que generan demasiadas toxinas. Hay algunos microorganismos que ya tienen una clasificación desde salud que dicen puede ser patógenos para el humano, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí viene esta clasificación y lo que escuchamos mucho, ¿no? Los biofertilizantes, pero biofertilizantes, de acuerdo a toda esa clasificación a nivel mundial, un bioabono es un abono orgánico al cual le agregamos unos microorganismos, ahí es donde es un biofertilizante. Los inoculantes biológicos, pues que unos nos ayudan a fijar nitrógeno, otros a solubilizar fósforo, otros degradan materia orgánica, otros promueven crecimiento. Esa es la línea de los bioinsumos, muy diferente a un fertilizante orgánico, que más tarde vamos a tener una charla sobre los fertilizantes orgánicos. Y los bioplaguicidas, porque vienen a partir de microorganismos o macroorganismos. También tenemos extractos vegetales que nos ayudan en ese control de plagas. Y tenemos productos bioquímicos que son las feromonas, proteínas hidrolizadas.
Estos también tienen su normativa, la 68370, también tiene modificaciones, cada vez buscamos que sean normativas mucho más favorables para todos. Bueno, ya les decía los bioinsumos, cuáles son sus beneficios, aunque son mucho más amigables con el ambiente. Nos van sumando a toda esta inocuidad y a la seguridad alimentaria, tienen que estar contemplados dentro de estos planes integrales, dentro de las buenas prácticas agrícolas. A pesar de que ya llevamos un tiempo con la norma de bioinsumos, pues acá podemos darnos cuenta que tenemos 268 empresas registradas, 391 productos. La gran mayoría de estos productos son controladores de plagas. Esto sucede no necesariamente porque cobran, porque eso, sino hay poca confianza del agricultor. Y por eso desde el ICA y que desde Agrosavia también lo hemos discutido mucho, es importante garantizar una eficacia, una calidad y una inocuidad. Porque por más que sean mucho más amigables, también pueden generar riesgos, tienen que tener una estabilidad. Acá les mostraba más o menos que los tenemos identificados, promotores de crecimiento, fijadores de nitrógeno, acondicionador biológico de suelos, en su gran mayoría tenemos 265 que son bioplaguicidas, 125 que son biofertilizantes y algunos que también estamos identificando que se pueden tienen un doble uso y estamos mirando ese registro de esa manera. Insistimos, calidad, eficacia agronómica, hay que validar esto para que el agricultor tenga mayor confianza. No desconocemos desde el ICA lo que puede preparar cada productor en su finca. Esto es un tema importante que se le está dando una visión, pero siempre dentro de esta calidad, eficacia e inocuidad. Las recomendaciones, cómo es que se recomienda ese producto, porque si no, no va a establecerse, si estamos hablando de unos microorganismos, no se va a establecer dentro del cultivo, estaría perdiendo mi tiempo, mi dinero, si yo mismo lo produzco tampoco va a haber ese establecimiento y pues nos vamos a perder el beneficio del bioinsumo. Algo que nos damos cuenta cuando se está haciendo este registro y en todo el tiempo, estoy mirando el tiempo, es que a veces no sabemos para qué queremos, no sabemos qué queremos, no sabemos cuál es el ingrediente activo de ese producto, qué contiene, no sabemos, a veces fallamos en la formulación. Todos esos son aspectos muy importantes que hagan que un bioinsumo es de buena calidad y me garantiza y de verdad me va a aportar al manejo de un cultivo, a aumentar productividad. Cuando ya todo eso está muy claro, otro aspecto importante es cómo va a ser esa formulación líquida todo, y cuál es la estabilidad en el tiempo. Si lo quiero vender, si lo quiero guardar, cómo se me mantiene ese producto en el tiempo. Muy importante. Bueno, y por último, todo esto que hemos hablado de insumos, que está tomando auge, que queremos que tome auge. Hablamos mucho de las biofábricas, los biopreparados, escuchamos mucho en el ministerio, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con Agrosavia. Para lo que es autoconsumo hay que hacer diferenciaciones, que es autoconsumo, agricultura familiar, quién quiere registrarse y vender, estar en los canales de comercialización. Estamos trabajando en unos protocolos estándar, donde hayan unos análisis de microorganismos, porque también nos hemos dado cuenta por nuestro mismo trabajo, nosotros hacemos unos muestreos nacionales de productos y nos damos cuenta en nuestros análisis que aparecen microorganismos que son peligrosos para la salud, un E. coli, salmonelas, cada vez vamos encontrando más, de pronto no es una información que todos conozcamos porque también estamos aprendiendo, cada vez todos vamos hacia esa inocuidad y aprendiendo más. Bueno, eso es todo lo que quería presentarles, no los quería cansar.
Y ya, bienvenidos, y bueno, para mí es muy grato y aprovecho volver a encontrarme con compañeros que han estado en todos los momentos de mi carrera en el ICA. Muchas gracias.